Ok, entonces a partir de ahora voy a hacer un repaso de el proceso que uso para estudiar la Biblia. También lo llamo método y lo llamo método inductivo. Lo llamamos método inductivo, ¿ok? Y se conforma de 3 pasos. Observación, interpretación, y número 3, aplicación. Ahí está. Más o menos como el 70% del trabajo se me va en observación, 20 a 25% de interpretación y 5% de aplicación. O sea que, ¿qué es lo más laborioso? ¿Qué? Observación. Observación. En la hoja que yo les di, ahora lo voy a llevar de regreso a la hoja, vean la listota. Cosas que tú puedes observar. ¿Y cuántas les digo ahí? 20 cosas puedes observar. Observación. Mientras que en la interpretación, les digo, interpretación, 5 cosas que puedes tomar en cuenta a la hora de interpretar. Y ya en la aplicación, nada más tengo pues 2 sugerencias. Entonces ustedes ven ahí cómo proporcionalmente pues la mayor cantidad del esfuerzo se dedica en la observación. Observación. Entonces, estos 3 pasos son indispensables, repitan, indispensables. Indispensables. Y la secuencia es inalterable. Diga inalterable. Inalterables. ¿Qué significa indispensable? Que no puedes hacer nada sin ella. No te lo puedes evitar uno de esos 3. ¿Cuáles son? Repasémoslos. ¿Cuáles son? Observación. Número 2. Interpretación. Número 3. Aplicación. Aplicación. ¿Ok? Dicen otros, no digo yo, no me crean, pero dicen otros que soy bueno para enseñar este tema. ¿Ok? Así que confíen que les estoy enseñando bien. Les voy a decir cómo me di cuenta de eso. Hay un sitio que yo he recomendado que se llama indubiblia.org. ¿Lo ven ahí? Sí. Es un website dedicado por completo al estudio inductivo de la Biblia. ¿Observan eso? Y tiene muchísimas ayudas aquí, miren. Método inductivo, observación, muchas cosas, interpretación, muchas cosas, aplicación, muchas cosas. Les habla de la Biblia, muchas cosas buenas, y luego les da explicaciones de libro por libro de la Biblia. Cuando quieren hacer un estudio, nomás escogen cualquiera de estas cosas. Y ellos aquí, cuando explican el estudio inductivo de la Biblia, incluyen unos videos para que la gente lo entienda mejor. Y al final decidieron incluir un video. Ese video, miren. Entonces, mucha gente me escribe de este website, ¿me entienden? Y me piden esta hoja que yo ya les mostré. Así que no andamos tan perdidos. Como que algo más o menos va por buen camino. Por eso ustedes deben de recordar estos 3 pasos, ¿ok? ¿Cuáles serán? Observación, interpretación y aplicación. Son indispensables los 3 pasos, ¿ok? No conviene evitar uno de los 3. Luego, dije, 3 pasos indispensables y luego un orden inalterable. ¿Qué significa inalterable? Que no los cambias. Ajá, que no se mueven. El orden no se cambia, ¿ok? No puedes hacer primero la interpretación y luego la observación y luego la aplicación. No te sale la receta, ¿ok? Ok. Ya no sale la receta si los cambias de orden. El link se llama indubiblia.org,
si no me equivoco. Alguien preguntó. Creo que Indu, Gracias. Indu con U, Indu, Biblia. sí, como indocumentado. Ah, no se crean. Indubiblia. Indu, Biblia. Indu de inductivo y Biblia, pues del estudio inductivo de la Biblia. Indubiblia.org. Ok. ¿Ok? Gracias. Ahí está. Ok. Entonces ahí está todo explicado por escrito y en los videos está explicado. Yo les puedo mandar las notas también del curso de las conferencias que di. Okay. Entonces, observación responde una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Lupita? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Exactamente. Esa es la pregunta. La respuesta a esa pregunta llamamos observación. ¿Entienden? ¿Qué dice el texto? El texto que estoy estudiando. Y la respuesta es en tus propias palabras. Así que lo lees y pones en tus propias palabras. Eso es la observación en palabras sencillas. ¿Está claro? Ujú. Así que habíamos dicho la semana pasada, por ejemplo, que íbamos a hacer ejercicios de estudio bíblico en Romanos 13 del 8 al 14. ¿Correcto, Martín? ¿verdad? Entonces, yo leo Romanos 13 del 8 al 14 y después escribo en mis propias palabras qué dice ahí. Entonces, yo escribo en mis palabras lo que entiendo que ahí dice. Y a eso le llamamos observación. Luego viene el segundo paso. El segundo paso indispensable, ¿cuál era? Interpretación. Interpretación. Y ahí vamos a responder a otra pregunta diferente. De casualidad, Carlos Argueta, buenas noches, bienvenido. ¿Te acuerdas cuál era la pregunta? Tienes tu micrófono activado, Carlos. ¿De la interpretación? Ajá, ¿cuál era la pregunta que responde a la interpretación? ¿Te acuerdas? Se me olvidó, se me ha olvidado. Lupita, ¿tú recuerdas? No, pastor. Ok, entonces yo les ayudo. La pregunta que responde la interpretación es ¿qué significa? Ya. Okay. La primera era ¿qué dice? ¿Me entienden? Ya. La segunda es ¿qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, ahí les va. Les voy a dar un ejemplo, ¿eh? Digamos que yo voy a decir, imagínense que yo le digo, ¡ay, Pánfilo! ¡Qué inteligente te oíste! La pregunta es, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Qué inteligente. Pero, ¿qué quise decirle? ¿Qué significa lo que le dije? Prácticamente. Realmente le dije que tonto es, ¿verdad? Observa. Pero de forma sarcástica, así que usé lo contrario para decirle tonto. ¿Entiende? Pues una Observación. cosa es lo que digo, otra cosa es lo que significa lo que le dije. A veces es lo mismo y a veces es otra cosa. ¿Entiende? ¿Cómo saber qué es lo que significa? El contexto te lo dice. El tono de voz que usé, la expresión que usé, el verdadero significado de esas palabras. ¿Entienden eso? Sí. Muy bien. Entonces, hay ciertas, voy a llamarlo ciertas habilidades, ciertos principios, ciertas reglas que nos sirven para interpretar los pasajes, para saber qué significan. ¿Está claro? A veces significan lo que dicen así, no hay vuelta. Y a veces que no, hay veces que ocupan un poco más de análisis. ¿Ok? Entonces, la observación responde a una pregunta. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Qué ¿Qué dice? Lo que dice el texto. Número 2, la interpretación responde a otra pregunta. ¿Cuál era? Significa. ¿Qué significa? Ahora, tengan cuidado. La pregunta que responde es, ¿qué significa lo que observé? Lo que observe. ¿Entienden? O lo que dice. O sea que si yo les hiciera como un diagrama, se los haría así, miren. Yo diría, entonces, tengo el texto bíblico. Imagínense que esto es una Biblia, ¿ok? ¿Sí? Entonces,
la observación, voy a pintar un ojo aquí, ¿verdad? Es Lo que está viendo. que dice que el texto bíblico, ¿qué dice Ujú. mi pasaje? ¿Está claro? Mientras que la interpretación responde a la pregunta, ¿Qué significa? ¿Qué significa ¿qué significa? que observé? Exactamente, ¿qué significa lo que observé? Estoy leyendo. ¿Está claro? Y finalmente, entonces, la aplicación va a responder a la pregunta. Voy a poner una manita aquí, como manos a la obra. Bueno, es una mano de alien. Bueno, está muy fea. Ok. Y aquí es, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo pongo en práctica lo que interpreté? Así más o menos se vería el proceso completo. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, para que yo pueda hacer una buena interpretación, ¿qué tengo que hacer primero? Una buena Observar. Una buena observación. Una buena- Y si quiero hacer una buena aplicación, ¿qué tengo que hacer primero? Responder Texto. Una buena interpretación. ¿Entienden? Ya. Les digo cuál es el error más común en los estudiantes de la Biblia. Miren. Este es el error más común. Ay. Espérenme, ya se me movió esto. Este es el error más común, miren. ¿Cuál es el error más común? ¿Qué entendieron? Interpretación no lo hacen. Que se van de la observación directo ¿a dónde? A la aplicación. Ay, aquí dice esto. Órale, hay que hacerlo. Te brincan el... Pero tengan cuidado, hay que interpretar bien. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que interpretar bien. Si no, podemos precipitarnos y tropezarnos, porque nos brincamos un paso indispensable. De hecho, es el paso más técnico. La interpretación es el paso más técnico. Se requiere más destreza en ese paso que en los otros dos. Ok. Ahora, repasando. 3 pasos indispensables del estudio bíblico. 1. Observación, interpretación y aplicación. ¿Qué pregunta responde la observación? Mira, ¿qué- ¿Qué dice el texto? ¿Qué pregunta responde la interpretación, Juan Carlos López? ¿Qué significa lo que observé en el texto? Muy bien. ¿Y qué pregunta responde la aplicación, Rafael López? Buenas noches, bienvenido. Habilita tu micrófono. Si tienes la respuesta, dínosla. ¿Qué me enseña el texto? No. ¿Cómo lo pongo en práctica? En práctica. ¿Cómo lo pongo en práctica? Sí. La pregunta no la pueden alterar, porque la observación te enseña, la interpretación te enseña. La aplicación no es lo que te enseña, es cómo pones en práctica lo que aprendiste. ¿Sí? Aquí ya no se trata de aprender, se trata de aplicar, de practicar, de hacer algo con eso, no nomás dejarlo en teoría. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Ok. Entonces, ya empezamos aclarando los 3 pasos indispensables del estudio bíblico. Ahora vamos a manos a la obra. Pero antes, yo siempre hago algo antes de estudiar la Biblia. Algunos de ustedes ya saben qué es. Orar. Muy bien. Orar. ¿Por qué oro? ¿Alguien recuerda por qué? Por iluminación y entendimiento. Muy bien. Por iluminación, porque no me creo muy chicho como para descubrirlo todo con mi propio ingenio, ¿verdad? Mejor dependo del ministerio iluminador del Espíritu Santo, porque la Sagrada Escritura dice claramente en muchos pasajes precisamente que haga eso.
Antes que otra cosa pase, voy a quitar estas que son errores. Okay. Entonces, nada más para recordar. Iluminación. Fíjense, pasajes de la Biblia. Les voy a compartir un par de pasajes. Uno está en, ya se los había compartido, creo. Efesios 3. No, sí, a ver, es Efesios 1, ¿verdad? Efesios 1, 17, creo. A ver. Aquí donde dice 17 y 18. Miren cómo Pablo oraba. Dice, pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan. Y ahí dice para que sepan muchas cosas, pero básicamente es para que yo pueda saber las cosas de Dios, necesito que Él ilumine los ojos de mi corazón. ¿Y cómo lo logro? Pidiéndoselo en oración. ¿Está claro eso? Por eso oramos por iluminación. Otro de mis pasajes favoritos de la Biblia es el del Salmo 119, 18. Ya se los he compartido muchas veces. Que dice esto. Dice, es una oración. Esta oración dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Aquí la ley se refiere a la palabra de Dios. Entonces dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Nunca les pasó que ustedes estaban en un estudio bíblico o en la iglesia, en un sermón con alguien y de pronto el predicador anuncia y dice, hoy vamos a estudiar tal pasaje y algo dentro de ti te dice, ya me la sé, ya me lo hasta de memoria me lo sé, ya sé de qué va a hablar. Y luego el hombre empieza a explicar, a enseñar y tú dices, oh, wow, no sabía. Y empieza a decir cosas hermosas que estaban en el texto, pero que tú no podías ver. ¿Alguna vez les pasó eso? Entonces ahí ves cómo hay maravillas en la palabra de Dios que a veces nuestros ojos no ven a la primera. Pero esa es una buena oración. Así que siempre empiezo mi trabajo de estudio bíblico con una oración cortita. Y la oración es pidiendo iluminación y es lo que voy a hacer ahora. Padre, estamos listos para entrar a un pasaje de la Escritura. Queremos estudiar Romanos 13 del 8 en adelante. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento espiritual para comprender tu verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, para mí y para todos mis hermanos. Amén. Amén. Muy bien. No me tengo que echar una oración de 2 minutos ni de 20 minutos. Con una oración de 20 segundos puede ser suficiente para mí. ¿Está claro? Pero siempre ahora trato de hacerlo. Entonces empiezo con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Orar. Orar, pero ya de los 3 pasos de estudio, el primero, la observación. Traducido en palabras prácticas, lo primero que hago, pues me pongo a leer el pasaje. Abro mi Biblia y empiezo a leerlo. ¿Está claro? Romanos, ¿qué? Perdón. Romanos 13, versículos 8 al 14. Todos para allá. Yo comparto mi Biblia, mi pasaje con ustedes. Los espero. Cuando estén listos me avisan. ¿Ok? Yo ya. Muy bien. A ver, voy a recorrer aquí mi diagrama. Permítanme. Ok. ¿Ya estamos todos en el pasaje? Sí. Muy bien. Yo lo tengo aquí también en pantalla. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Ok? Lo voy a empezar a leer y voy a empezar a hacer algunas rayadas. Ok. Empiezo a leer. Dice, no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque, y luego voy a poner unos simbolitos, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Romanos 19, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal
al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ok. Ya hice mi primera lectura. Ok. Dígame alguna cosa que le haya llamado la atención de lo que acabo de hacer. Palabras repetitivas, el amar. Muy bien. Amar. ¿Alguna otra cosa que observaron que les llame la atención? Los verbos. Muy bien. Estuve enseñando algunos verbos. ¿Qué más? Yo sé ¿Cómo Rafael. sí, aparte de que fue subrayando, como dijeron los hermanos, palabras conectivas, verbos, en la manera para diferenciar entre unas y otras las diferentes clases de palabras, entre los verbos y las palabras conectivas y eso. Usé varios símbolos, ¿verdad? Varios simbología para subrayar o marcar. Muy bien. ¿Quién iba a opinar? ¿Juan Carlos o alguien más? Sí, como del versículo 8 al 10 es como una perícopa y como que cambia suavemente ahí el tema. De ahí en adelante de Muy buena observación, Juan Carlos. Muy buena observación. Ahora, entonces... Yo. Sí, adelante. También es un mandamiento y el versículo se resume en el amor. Muy buena observación. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Bueno. En resumen, leí haciendo anotaciones o haciendo marcas. ¿Se dieron cuenta? No leí así nomás. En una palabra puedo decir que esto me ayuda a mí a concentrar mi atención, que nada más leer así. ¿Entienden? Entonces, una cosa que yo puedo observar al leer un pasaje de la Biblia, una cosa que siempre trato de empezar haciendo, y es lo que les enseñé la semana pasada, es descubrir los pedazotes o los bloques o la estructura interna del pasaje. Yo les dije, debajo de ese bello cuerpo que ustedes ven en el espejo, hay un esqueleto. ¿Sí o no? Pues algunos dicen, sí, pastor, muy en lo profundo, pero ahí hay un esqueleto ahí adentro. Ok. Entonces, no se burle de nosotros, dice el pastor. No, es una broma. Lo que estoy diciendo es que, aunque no se vea, hay un soporte allí. ¿Me entienden? En un edificio tú no ves la estructura, pero la tiene, ¿sí o no? Pues un pasaje, aunque no la veas a simple vista, tiene una estructura interna. Ahora me voy a regresar a mi pasaje y voy a empezar a tratar de descubrir la estructura, a ver si la encuentro y ustedes observen. Así que vuelvo a mi pasaje. Entonces, yo estaba aquí con este pasaje. Entonces, lo primero que observo yo aquí es que aquí hay una orden. Un mandato. Un mandato. Y luego, aquí hay un conectivo que dice ¿por qué? Déjenme cambio el color. Bueno, así lo voy a dejar. ¿Por qué? Entonces una orden y me dice una razón o por qué en esto. Y luego aquí hay otro por qué. Razón número 2. Se brincó el signo, el contraste. Muy bien, gracias. No deban a nadie sino el amarse. Entonces esto también es otra orden, ¿verdad? De contraste. Orden 1, orden 2. Gracias, Carolina. Muy buena observación. Así vas por buen camino. Dice, entonces a ver, voy a empezar otra vez porque esto se hizo muy rayado. Voy a hacerlo así. Entonces, ya leí la primera leída, ahora voy a por la segunda. Dice,
No deban a nadie nada sino el amarse unos a otros. Aquí. Este es una orden. Ajá. Orden. Una orden. Porque, aquí esta palabra, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Esta es una razón 1 o explicación número 1 de la orden. ¿Está claro? Porque, otro porque. Ahora, pausa. ¿Se acuerdan que la otra vez les expliqué que tenemos una hoja de palabras conectivas? ¿Quiénes tienen la hoja de palabras conectivas a la mano? Yo tengo. Muy bien. ¿Cuántos no tienen la hoja de palabras conectivas? Nosotros no. Ok, entonces todos los que no las tienen la pueden recibir por correo electrónico o la pueden conseguir en copia impresa. Se la piden a cualquiera de los que están ahí o el domingo piden una copia y sacan copia aquí en la iglesia. ¿Está claro? Ok. ¿Para qué sirve esa hoja? Bueno, ¿para qué sirve? A ver, Carolina. Son las palabras conectivas y dice como el por qué ejemplo, que significa de dar la razón el por qué está diciendo eso, y como de resultado, conclusión, como dijimos ahorita, de contrastes, pero si no, y te dan muchas como, ajá, ahí lo tiene en la pantalla. Pero está muy bueno, que sí ayuda mucho. Muy bien. Dime, ¿en qué te ha ayudado a ti esta semana? En mucho. Por ejemplo, ahorita como estamos observando que era un mandato, Ajá. y el si no de contraste, pero también tenemos una deuda que tenemos que amarnos unos a otros, es también. Muy bien. Entonces, fíjense para qué sirve esa hojita que Carolina acaba de decir. Yo tengo aquí una orden en el versículo 8, ¿verdad? Y luego dice, si no, entonces yo me voy a mi hoja de conectivos y descubro, por ejemplo, que dice, de contraste, conectivos, son tus palabras conectivas, estas. Dice, hay palabras conectivas de contraste. ¿Dónde estaba? Acá. Si no. ¿Se fijan? Entonces, ¿para qué sirve eso? Entonces aquí dice, aquí hay un contraste. No debemos de ver nada, excepto si debemos amar, el amarnos unos a otros. O sea que hay un contraste entre esas dos frases. ¿Entienden? Esta relación me la revela esta palabra conectiva. Luego, el siguiente versículo empieza con otra palabra conectiva. La palabra conectiva con la que empieza el siguiente versículo, ¿cuál era? ¿Se fija? ¿Por qué? Y el versículo 9 también otro ¿por qué? Y luego por acá había otros. Ayúdenme a encontrar esos otros ¿por qué? Aquí hay un por tanto, ¿se fijan? Luego aquí dice ¿por qué? Versículo 11. ¿Por qué? Versículo 11. Sí, ahí está. Ya lo. Luego, ahí está. Entonces, ¿qué significan esos porqués? ¿Observaron? En las palabras conectivas. Dice, De razón. de razón. ¿Observan? Ahí está. Acá. ¿Por qué? O sea, ¿qué significan esos porqués? Que este es el mandamiento y la razón o la causa de este mandamiento es esta cosa y esta otra. ¿Entiende? O sea que hay que hacer esto por estas razones. Ah, ok, ya estoy entendiendo. ¿Algunos me están captando o los estoy confundiendo? Como en el versículo 8, pastor, dice, lo que dice el versículo, Pablo da una razón por el cual amar al prójimo. Exactamente. Entonces, esta es razón número 1 por la cual debemos amarnos unos a otros. ¿Está claro? ¿Por qué? ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque así cumplimos la ley. Sí. Razón número 2, ¿por qué? Porque todos los mandamientos de la ley se resumen en uno. ¿En cuál? Entonces, una razón número 2. Entonces, digamos que si yo estuviera enseñando un estudio, un sermón de esto, diría, ok, hermanos, hoy vamos a estudiar el mandamiento más importante de todos, amar. Específicamente el segundo mandamiento. Amar al prójimo como a ustedes mismos. Y aquí vamos a ver dos razones por las que debemos amarnos unos a otros. Razón número 1, porque esa es la forma en que se cumple la ley de Dios. Razón número 2,
porque esa es la forma en que se resume la ley de Dios. ¿Entienden eso? La primera es porque la cumples, porque la resumes. ¿Y de dónde saqué yo esas palabras? Del texto. ¿Observaron eso? Miren cómo lo dije, reflejando el texto. Hay que amarnos unos a otros. Razón número 1, porque así cumplo la ley de Dios. Razón número 2, porque así resumo la ley de Dios. Ahora, pregunto yo, ¿estoy siendo fiel al texto, sí o no? Sí. Sí, ¿Y lo puedo demostrar con el texto? sí. Fíjense, dos formas en que yo estoy demostrando que soy fiel al texto. Número 1, porque uso las palabras del texto, ¿verdad? Dije, hay que amarnos unos a otros. ¿De dónde saqué esa idea? Del versículo 8. Y luego dije 2 razones, ¿verdad? ¿Cuáles son las 2 razones? La del versículo 9 y la del versículo 10, ¿no? Y hasta usé las mismas palabras claves. Porque cumples la ley, porque resumes la ley. ¿De dónde saqué esas palabras? Del texto también. Porque el texto dice, ¿por qué? Porque el texto dice cumplir, porque el texto dice resumir. Entonces, cuando yo hago una buena observación, se va a notar, los oyentes se van a dar cuenta si estoy siendo bíblico o no. ¿Me entienden? Nadie me va a poder acusar a mí de que yo me las estoy inventando. Si yo estuviera en una iglesia carismática, yo diría, el Señor me ha revelado algo y empiezo a decir mis loqueras. Y le echo la culpa a Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy convenciendo a la gente de que yo soy una persona especial que tiene acceso especial a Dios y todos ustedes necesitan de mí. ¿Por qué necesitan de mí? Porque yo tengo acceso a Dios y ustedes no tienen. Pero eso es un error. Ese es un error de muchas iglesias. Todos tienen Biblia. Lo que tienen que hacer es aprender a observar. Eso es lo que tienen que hacer. Y aprender a interpretar. ¿Me entienden? Yo observo que la palabra ¿por qué? Se repite. ¿Y cómo la interpreto? Pues porque ya tengo mi hojita de conectivos. Yo ya sé que cuando encuentro una palabra ¿por qué? ¿Qué significa eso? La razón. La razón, la causa de algo. Entonces, observen la pregunta que dice. ¿Qué significa eso? ¿En qué parte ya me pasé? La observación que responde. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y la interpretación? ¿Qué significa? Entonces estoy diciendo, ¿qué dice aquí? Aquí dice ¿por qué? ¿Qué significa el por qué? Significa la causa o la razón. Ah, entonces, ¿qué estoy haciendo? Interpretando. ¿Ya se dieron cuenta cómo funciona? Primero lo observo y después que lo observo, ¿qué hago? No lo hice al revés. ¿Me entienden? Primero observo, luego interpreto. Entonces, puedo observar, ahora fíjense las cosas que puedo observar. Puedo observar las palabras conectivas. ¿Está claro? Otras palabras conectivas que observamos en el texto. A ver, ayúdenme. Vamos versículo por versículo. Empezamos. Voy a empezar con palabras conectivas. A ver, ¿qué palabras conectivas se encuentran o encontraron en el versículo 8? Amar. No, esa no es conectiva. Es el verbo. Ok. ¿Por qué? Muy bien, aquí hay un porqué. Hay otra que ya la mencionamos ahorita, de contraste. Sí, no. Muy bien, sí, no. Ahora, yo marco las palabras conectivas con 2 flechitas así, miren. Luego les digo por qué. Ok. Ahora, versículo 9. ¿Qué otra palabra conectiva ven ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? ¿Alguna otra? Fíjense, lista de palabras conectivas de serie. Hay una que se llama palabra conectiva de serie. La Y, la I. Muy bien, gracias Martín. Aquí en los conectivos de serie tenemos y. Entonces, vamos acá y dice y, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna otra palabra conectiva? No. Vamos al versículo 10. Palabras conectivas en el versículo 10.
Por tanto, Por tanto, ¿de qué tipo de conectivo es, Martín? no lo tengo. Resultado de conclusión lógica. Muy bien. Aquí está, ¿ven? De resultado, conclusión lógica. Muy bien. Ok, ahorita estamos observando. Ok, seguimos. Por tanto, ¿qué otro? Versículo 11. ¿Conectivo? Y. Muy bien. Por- ¿Y otro? ¿Por qué? Muy bien. Ajá. Versículo 12. ¿Algún conectivo ahí? Ahí. Y Muy bien. nuevamente, 2 veces, ¿verdad? Por tanto. por tanto, Por tanto, muy bien. Pues, Muy bien. ¿Dónde está Pues. pues? Depende de la versión que uses. Aquí dice Ajá. que es la Biblia de las Américas, por tanto. La Biblia hace una cosa, está diciendo otra. ¿Sí? Muy bien. Versículo 13. ¿Qué otras palabras conectivas hay ahí? Y. Dos Y. Bien. Y Tres. 3. Muy bien. Luego, versículo 14. Y. y nuevamente, Ahora, este es un conectivo también, aunque no aparece en nuestra lista. Bien. Antes bien. Este sería un conectivo Y no. como de contraste también. Porque dice Antes que bien. no andemos en todas estas cosas, sino antes bien vístanse. O sea que este es un contraste también. Habría que agregar eso aquí a nuestra lista de conectivos de contraste. Pondríamos un 5, antes bien. Ay, perdonen la letra tipo Picasso. Bueno. Ok, y aquí podemos poner de ejemplo Romanos 13, 14. Ok. Entonces, ahorita ya observé palabras conectivas. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otras cosas puedo observar? Los verbos. ¿Qué es un verbo? A ver, los estudiosos de gramática. Son acciones. Son acciones. Muy bien. Acciones. Las acciones. Muy bien. Las palabras que comunican acción. ¿Correcto? Hay unos que se llaman verbos estáticos, que son verbos que comunican estado en lugar de acción, pero no los voy a meter en detalles ahí. Que se revuelque en la tumba Andrés Bello. ¿Quiere? Y algunos no saben ni siquiera quién fue Andrés Bello, pero fue un gramatólogo muy respetado. Básicamente, digamos que verbo es acción y ya. No nos vamos a complicar. Ok, vamos a hacer ahora voy a encerrar los verbos en un circulito. Vamos para los verbos. Okay. Empezamos. Versículo 8. Los verbos. A ver, encontremos los que probamos. serváis. El No verbo ver. deber. Lo voy a encerrar con todo y el no, para que sea más fácil. ¿Algún No otro? Amarse. Amarse. Ama, el que ama. Ama. El verbo amar. Cumplido. Cumplido. Muy bien. Ha cumplido. Este es un verbo compuesto con el auxiliar. Cometerás, matarás. Muy bien. Cometerás. Matarás. Codiciarás. No codiciarás. Todos esos son verbos. Muy bien. ¿Otro verbo? Amarás. Ok. Este es un verbo también. El verbo resumir. Okay. Hacer. Versículo. ¿El verbo hacer en cuál versículo está ese, Gladys? Acá lo miré como, ay, ¿dónde está? El amor no hace mal. Muy bien. En el 13. En el 13, muy bien. Hacer, muy bien, gracias. No hace. ¿Qué más? Es, el verbo ser estar, ¿verdad? El amor es el cumplimiento de la ley. Versículo 11, verbos. Hagan. ¿Qué más? Es Despertarse. Despertarse. Conociendo. Conocer. Ok, ¿dónde está ese? Conociendo. Ok, este lo voy a poner con puntitos, luego les digo por qué. Ok. No es verbo todavía. ¿Hay que más? Despertarse. Despertarse está. Muy bien. Creímos. Creímos. Versículo 12. Desechemos.
Está, la noche está. Está cerca, la noche está muy avanzada, el día está cerca. Desechemos. Desechemos. ¿Qué otra cosa? Vistámonos. Visitamos. Luego, 13. Andemos. Andemos. Sí. ¿Qué más? ¿Ya? Versículo 14. Vista. Visitémonos. No No piensa. piensen. Proveer. Proveer. Muy bien. Proveer. Ahí está. Ahora veámoslo ya. Visitamos, Miren visitémonos. todos los verbos que encontramos. ¿Me faltó uno? Más o menos, ¿verdad? Ok. Proveer. Mucho que observar, ¿verdad? Si ya hiciéramos, nomás hay que asegurarnos que entendemos cada palabra, qué significa. Si no entendemos lo que significa alguna palabra, pues hay que investigarla. Si ya sabes qué significa amar, pues qué bueno. Si no, pues lo investigas. Si ya sabes qué significa cumplir, si no, lo investigas. Si ya sabes qué significa despertarse, ay, que no sepa eso, pastor. A veces no sabemos. ¿Está claro? Ahora, a ver, lo investigamos en el idioma original y después todavía más información más precisa. Pero si no en español, ya es ganancia. ¿Ok? Ahora, les voy a enseñar un secreto más. No todos los verbos son iguales. ¿Ok? Hay verbos que están arriba, que son los mandones, son el boss, el verbo más importante es el que da órdenes. Luego, el segundo tipo de verbos son los que explican cosas. Describen o explican cosas. ¿Sí? Y el último tipo de verbos son los verbos que anuncian posibilidades. Puede que sí, puede que no. Así que repitiéndolo en otras palabras, los verbos que dan órdenes son primero. Los verbos que simplemente describen o explican algo, pero que no están mandando algo, van segundo. Y los verbos que dan opción de que sí o que no, van tercero. En términos técnicos, lo que acabo de explicar se llaman los modos. Los modos verbales. El modo imperativo va primero. El segundo se llama modo indicativo. Va segundo. Y en tercer lugar, el modo subjuntivo va tercero. El modo imperativo va primero porque son órdenes. Y las órdenes solo tienen una opción. ¿Qué hay que hacer con las órdenes? Obedecer. Obedecerlas. Ahí no te tienes que poner a que, ¿qué me habrá querido decir? No, ya sabes muy bien lo que tienes que hacer. ¿Está claro? Así que si tienes un chorrotal de verbos, los más fuertes, ¿cuáles van a ser? Los imperativos. ¿Verdad? Pero a veces Dios es misericordioso y no solamente te da una orden, sino te da una explicación por qué la tienes que cumplir, o te da una explicación cómo la tienes que cumplir. Así como tus hijos, tú le dices, a ver, haz la tarea. Y tu hijo te dice, ¿por qué? ¿Verdad? Y tú le dices, pues, porque no quieres convertirte en un burro como tu padre, ¿verdad? Ah, no, pues entonces sí. Ok, entonces sí estoy. Entonces, ya le diste una razón para motivarlo, ¿verdad? ¿Por qué tienes que hacer tu tarea? Porque así un día vas a ganar más dinero y vas a trabajar con la cabeza y no con las manos como tu padre. Ah, no, pues sí, quiero que me paguen más dinero. ¿Por qué? Entonces, las explicaciones sirven para convencernos. ¿Me entienden? También las explicaciones sirven para explicarnos cómo hacer las cosas. O sea, le dices a tu hijo, haz la tarea. Y tú dices, pero ¿cómo la voy a hacer? Ah, mira, primero sumas 2 más 2. Ok, y luego lo multiplicas por 4 y luego lo divides entre 3. Ah, ahora sí ya sé cómo hacer la tarea. Entonces, primero la orden, después las explicaciones, porque las explicaciones explican las razones, el propósito o la manera de cumplir las órdenes. ¿Está claro? O sea que te ayudan, te traen claridad las explicaciones.
Y luego vienen las opciones en tercer lugar. Ese es el modo subjuntivo. Te habla de posibilidades, pero no es garantía que se va a cumplir, mientras que las explicaciones son realidades. ¿Entienden? Por ejemplo, ámense los unos a los otros porque así cumplen la ley. Tiene una orden y luego viene una explicación porque hay que cumplir esa orden. ¿Me entienden? Sí. A veces te explica cómo cumplir la orden. Entonces, no todos los verbos son iguales. Los verbos en imperativo son órdenes y van primero. Los verbos en modo indicativo explican cosas. Ah, ok. Relativo, Se llama indicativo. modo indicativo. El indicativo presenta la realidad de las cosas. Y finalmente existe el modo subjuntivo. El subjuntivo me habla de posibilidades, no de realidades. Les voy a dar un ejemplo de un verbo en modo imperativo. Amen a sus esposas. ¿Se dieron cuenta? Es una orden. Una orden. Maridos, amen a sus esposas. Ese es modo imperativo. Ahora, un modo indicativo, o sea, indica una realidad. Como Cristo amó a la iglesia. Ah, ok. No es lo mismo decir ama que amó. ¿Entienden? No. Marido, ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Marido, ama es una orden al marido. Cristo amó es una explicación. Me dice cómo debo de amar a mi esposa. Es una explicación de cómo debo amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. ¿Está claro? Sí. Un imperativo, un indicativo. ¿Sí? Y luego dice, Modo subjuntivo. el que no ama, no, el que no ame, otro ejemplo voy a darles. El que no trabaje, que no coma. ¿Han oído ese versículo? Está en 1 Timoteo 5. ¿Verdad? No, en 2 Tesalonicenses 3, creo. Tesalonicenses, sí. En 2 Tesalonicenses 3 dice, el que no trabaje, que no coma. Pregunta, ¿están trabajando, sí o no? No se sabe. El que no trabaje es una posibilidad. No ¿Quiere contesta. comer? Trabaje. ¿No quiere comer? Bueno, que no trabaje. Ese es subjuntivo. Subjuntivo. ¿Ok? Puede que sí, puede que no. Cuando algo es garantizado que sucedió, es realidad y se llama modo indicativo. Cuando algo puede ser que sí, puede ser que no, eso no ha sucedido, es una posibilidad, se llama modo subjuntivo. ¿Está claro? Sí. Y cuando algo es una orden, es imperativo. Ujú. ¿Está claro? Sí. Ahora, hay otros que ni siquiera llegan a eso. No llegan no llegan a imperativo, no llegan a indicativo, no llegan a subjuntivo. Esos otros son verboides. Acá, ¿verboides? Sí, oides significa parecen verbos, pero no son verbos. Parecen verbos, pero no son verbos. Y los hay de 3 tipos. Los que terminan en ando o en endo. No es lo mismo que yo diga, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. El que sigue amando al mundo, ¿se fijaron que dice amando al mundo? No. Ese termina en ando, caminando, corriendo, jugando. Todos los que terminan en ando son verbos que no son verbos en sí, sino que parecen verbos, pero esos verbos te dicen cómo se realiza un verbo verdadero. ¿Entienden? Por ejemplo,
maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, el cual se dio a sí mismo por ella. Ok, entonces, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Se dio. Muy bien. Entonces, yo podría decir, maridos, amen a sus esposas sacrificándose como Cristo. ¿Se fijan? Ahí ya expliqué cómo amar a la esposa en forma práctica. ¿Cómo? Con el gerundio lo explico, o sea, el que termina en ando o endo. Sacrificando. ¿Entienden? Entonces, hay 3 tipos de verboides. Unos se llaman gerundios, son los que terminan en ando y endo. Otros tipos se llaman participios. Son los que terminan en ado, ido. ¿Sí? Estaba dormido. ¿Se fijaron eso? No es lo mismo decir duerme que dormido. Bendecido. Allí están funcionando estos verbos como adjetivos. Describen a una persona. Mientras que los gerundios describen un verbo, los gerundios, los que terminan en ando, endo, explican cómo se cumple una acción. Los que terminan en ado, ido, explican cómo es una persona o una cosa. Eso es un adjetivo. Por ejemplo, el hombre dormido, ¿cómo está el hombre? Dormido. No está hablando de la acción del hombre, está hablando del hombre mismo, ¿entienden? El cristiano bendecido. ¿A qué describe bendecido? Al cristiano. El Dios bendito. ¿A qué describe bendito? Adiós. ¿Se fijan? Bendito es un adjetivo, bendecido es un participio que funciona como adjetivo. Y el tercer tipo de verboides se llaman infinitivos. Esos son los que terminan en ar, ir. Díganme un ejemplo. ¿Cuál es el infinitivo del verbo de decir yo amo? ¿Cuál es el infinitivo? Amar. Otro ejemplo. Amaréis. No, ese es un futuro. Saltar. Tiene que terminar nomás en ar, ir. No puede venir nada más después. Reír, correr, Sí, lavar. correr, eso. Todos esos que acaban. Hay unos que terminan en ar, otros terminan en y otros terminan en ir. Amar, caminar, jugar, lavar. Los que terminan en es correr, toser, comer. Y terminan en ir, venir, dormir, reír. Pero todos terminan en ar, ir. ¿Entienden eso? Lo que vimos ahorita ahí en el pasaje de Romanos 13. Muy bien, ahora vamos a ver unos ejemplos. Vamos a encontrar de entre todos nuestros verbos algunos. Vamos a encontrar primero las órdenes. ¿Ok? A ver, vamos a ver uno por uno. ¿Este es orden o no? Sí, ¿verdad? No debe. Es una prohibición. O sea que hay, por cierto, hay 2 tipos de órdenes. Las órdenes positivas es lo que tienes que hacer. Las órdenes negativas es lo que tienes que dejar de hacer. ¿Entienden? Pero eso No, yo no entendí bien. A ver si puede repetirlo otra vez, por favor. Una orden es algo que hay que hacer. ¿Me entiendes? Pero esa orden es positiva cuando hay que empezar a hacer algo. Y una orden negativa es una orden a que dejes de hacer algo. Pero es una orden todavía. Por ejemplo, dejar de hacer algo es lo mismo que prohibir. O sea que una orden es lo mismo que una prohibición. Nomás que la prohibición es dejar de hacer algo, mientras que la orden es empezar a hacer algo. Pero son órdenes las dos. Así que, por ejemplo, no debáis a nadie nada. Esa es una orden. Una orden a no deber. A pagarle a lo que le debas a la gente. ¿Entienden? Sí, sí. Una orden negativa. Y luego dice, observen, vamos al texto. Entonces aquí tenemos, no deban, este es orden, sino el amarse, amar.
¿Se fijan? Amar. Este es un infinitivo, o sea, un verbo que termina en ar, con un objeto, con un complemento de la palabra CE. Pero es como una orden todo esto. Orden 1 y la orden 2, ¿cuál es? Amar, ¿verdad? Y luego aquí dice, porque el que ama, esta no es orden, esta es explicación. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Esto también es explicación, ¿verdad? No cometerás. ¿Es orden o no? Orden. Es Sí, una orden. aunque esté en tiempo futuro, pero es una orden. No matarás, es orden, ¿verdad? Orden. No codiciarás, es orden. Todas esas son órdenes. Y cualquier otro mandamiento, aquí lo dice muy bien, son órdenes, son mandamientos. En esta palabra se resume, amarás, orden. Así que todos estos son órdenes que se resumen en una sola orden, ¿verdad? ¿Cuál? La de amar. Amar. Esta orden es la misma de acá, ¿se fijan? Ujú. O sea que en otras palabras, Pablo empieza con la orden de amar y cierra con la orden de amar. ¿Se fijaron? Yeah. Y ahí engloba una primera idea, un primer bloque. ¿Se fijaron en eso? Ahora, siguiente observación. Tenemos ahora, otra vez aquí lo divido. En pocas palabras, aquí yo podría decir, todo esto que observé, lo puedo resumir en orden de amarse unos a otros. ¿Correcto? Por dos razones. Por cumplimiento. Muy bien, por el cumplimiento de la ley. Y número 2, por resumen, como resumen, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Luego dice, el amor no hace. ¿Este verbo qué es? ¿Orden o explicación? Explicación. Explicación, muy bien, está explicando algo. El amor es el cumplimiento. ¿Esta qué es? ¿Orden o explicación? Explicación. Explicación, muy bien. Y hagan todo esto, hagan. ¿Es orden o es explicación? Orden. Orden. Esta es orden, muy buena observación. Ese es orden. Luego dice, conociendo el tiempo que ya es. ¿Qué es? ¿Explicación o orden? Explicación. Explicación, ¿no? Explicación, muy bien. Es hora de despertarse. ¿Esto qué es? ¿Orden o explicación? Orden. Esto es una orden, muy buena observación. Porque la hora de la salvación está más cerca. Este es orden o explicación. 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 Cuando creímos, ¿qué es esto? ¿Orden o explicación? Explicación. Explicación también. Entonces, sigo. La noche está muy avanzada. ¿Esto qué es? ¿Orden o explicación? Explicación. Explicación. Esta explicación. Desechemos, ¿qué es? Orden. 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 Muy bien. Vistámonos. Orden. 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 Andemos. Orden. Orden. Muy bien. Vístanse. Orden. Orden, ¿verdad? Igual que esta, vistámonos. Y luego Bien. piensen, no piensen, que es Una orden. orden. Y proveer. Orden. Explicación. ¿Orden? No, orden. Ok, entonces te voy a explicar algo. Piensen en proveer. Exactamente. Todo esto es una misma orden. Ujú. ¿Se fijaron? Piensan en proveer. Hay que contar las órdenes que encontramos. 1, luego 2, que es hagan, ¿verdad? Luego esta, despertarse, 3. Luego esta, desechemos, 4. Y luego vistámonos, 5. Y luego andemos, 6. Y luego vístanse, esta es la misma que esta. 6 y la última, 7, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué óvole? ¿Cuántas órdenes hay en el pasaje? ¿No te le vas a ver ahí?
Muchas. ¿No se le pasó una? ¿No eran 8 al final? Hagan. Es que está repetida, por eso la omití, mira. Ah, ok. Aquí dice vistamos y aquí dice vístanse. ¿Entiendes? Ujú. Por eso ya está incluida esta orden acá en la 5. Por eso no la conté. ¿Sí? Ahora, ¿ven? Si yo me paro un día, hermanos, hoy vamos a estudiar acerca de 6, 7 órdenes que Dios tiene para nosotros y nos va a dar algunas razones por las que debemos cumplirlas. ¿Dice o no dice el pasaje eso? Sí. Eso dice. Yo lo voy a probar con el texto. Pero antes de enseñarlo, yo lo tengo que aprender para mí. Yo lo tengo que descubrir. ¿Me entienden? Entonces, por causa del tiempo, vamos a detenernos aquí. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido hoy. Número 1. Los 3 pasos indispensables del estudio bíblico, del proceso del estudio. Número 1. Observar. 2. Interpretación. 3. Y aplicación. Muy bien. Luego, antes de empezar, ¿qué hacemos? Orar. Oramos por iluminación. Luego empezamos con el paso 1, que es la observación. ¿Qué pregunta responde? Mira, ¿qué es lo que dice el ¿Qué texto? dice el pasaje ¿Qué o el dice el texto? texto? Luego vamos a la número 2. ¿Cuál es la pregunta 2? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que observamos? Y luego la número 3. Aplicación. Práctica. ¿Cómo lo ¿Correcto? pongo en práctica? Muy bien. Entonces, ahora, si yo les enseñara a ustedes las notas, les voy a enseñar rápidamente a modo de conclusión. Esta que se llama, les enseño, permítanme. Este es el resumen de las conferencias que di allá en Atlantic City. Observen. ¿Cómo estudiar la Biblia se llama? Y aquí les digo la forma de estudiar la Biblia. ¿Dónde está? A ver, aquí está, ¿ve? ¿Cómo estudiar la Biblia? Principiantes. ¿Se fijan? Ese es un resumen de lo que acabamos de ver hoy. Y ahí dice claramente. En primer lugar, observación. ¿Qué dice el texto? Interpretación. ¿Qué significa? Aplicación. ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Ok? Luego, ¿cómo estudiar la Biblia intermedios? Luego les voy a enseñar eso. Me voy a brincar para acá. Me voy a ir a cómo estudiar la Biblia avanzados. La observación, dice. Y aquí hay muchas cosas que puedo yo observar. Dicho en palabras resumidas, todo eso que vieron ahí, lo puse en la otra hoja, en esta. Ahora fíjense bien algunas cosas que hoy observamos y los van a reconocer. En la observación, tú puedes observar 20 cosas. El contexto literario, el contexto histórico, cada palabra. Y luego el número 4, que es los verbos, ¿verdad? Y luego dijimos el propósito y resultado. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Acá, palabras conectivas. La causa y la razón. ¿Qué era eso? Palabras conectivas. ¿Observan? Los contrastes. ¿Qué era eso? Palabras conectivas. Palabras conectivas. Los modos. Las formas o maneras en que algo se dice o acá, o fíjense acá. Conectivo de... Debe haber que diga de... no está aquí, pero debería de decirlo. Pero habla del modo, habla del cómo hacemos las cosas, el género literario, la morfología. Miren, esto, morfología, es lo que vamos a ver en la próxima clase, para saber los sustantivos y eso. Hoy le prestamos atención a la estructura. Entonces, hoy vimos solo algunos pequeños puntos de lo que se puede observar y ni siquiera son todos. Obviamente yo estoy haciendo un estudio cada vez más detallado. ¿Observaron eso? Pero todo esto lo resumo así.
Todo esto empezó porque en una de las clases anteriores Martín me preguntó, pastor, me decía él, antes que ustedes se conectaran, él me decía, yo le decía, hay que estudiar te voy a enseñar cómo estudio la Biblia. Me decía, pastor, yo ya observo así los grandes rasgos, pero yo luego ya no sé qué decir, de dónde saco las explicaciones. Bueno, ya te estoy dando unas pistas de cómo hacer eso, Martín. ¿Observaste? Ya vimos identificar palabras conectivas y los verbos y empezar a ver si el verbo me está dando una orden, una explicación o una opción. Cada día se amplía un poco más la forma en que yo puedo interpretar las palabras que están en el texto solo por saber un poco de gramática. ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, 2 o 3 de ustedes que tengan una pregunta o un comentario pueden hacerlo. Pidan el turno para hablar en orden. ¿Alguien quiere decir algo o preguntar algo? Si les quedó una duda o si quieren hacer un comentario que aprenden, que les enseña todo esto. Carolina. Pastor, nomás quería saber, ¿vamos a seguir esto para la próxima semana? Es que le quería hacer una pregunta de lo que sigue, pero no sabía si íbamos a seguir. Pregúntame y yo te digo. No, yo sí estaba haciendo lo que estaba con la primera parte del amar, pero después versículos 11 a 14, no entendí y hagan todo esto, ¿a qué se refiere? Porque estaba leyendo y ya no habla del amor, de lo que leí anteriormente el 12 y habla como del 12, el capítulo 12, y no sé, no entiendo del hagan todo esto, ¿cuál? ¿En qué versículo estamos? El 11. Y hagan todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse. Muy bien, sí. Yo creo que hagan todo esto se refiere a los versículos anteriores. Sí. Porque eso lo dicta el contexto. Así que en este caso, ¿qué es todo esto? Amarse y amarse de las formas prácticas. No mentirse, no cometer adulterios y todo eso. Todo esto. O sea, eso que explica el amar. ¿Entienden? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Adelante. Ok, entiendo los de diferentes verbos, el imperativo, el modo indicativo, pero el verbo subjuntivo, ajá, no lo entendí. Sé la terminación de los verbos, los que terminan en ar, todo eso, pero usted explicó que había otros. No es seguro que lo van a hacer. Otros verbos que le seguían. Se llaman subjuntivos a los verbos que no comunican una realidad, sino una posibilidad. Y tú los descubres cuando los conjugas, empezando con una palabra que. Por ejemplo, yo digo, fíjate, voy a conjugar el verbo amar en indicativo. Yo amo, tú amas, él ama, ella ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Eso se llama modo indicativo, Julieta. ¿Está claro? Sí, sí, claro. Pero si yo digo que yo ame, que tú ames, que él ame, que nosotros amemos, que ustedes amen, que ellos amen, no es lo mismo decir ellos aman que ellos amen. ¿Entiendes? Entonces se usa el pronombre primero. El pronombre es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Eso es el pronombre. Pero en este caso estoy usando la palabra que solo para ilustrarte que esta es una estructura muy básica que usa el subjuntivo. Es decir, explica una cosa que puede ser posible, pero que todavía no es posible. Es una opción. Mientras que el indicativo comunica algo que ya es una realidad. Yo amo. Que yo ame a mi familia no significa que no me cuide. Pero no estoy diciendo ni que la amo ni que no la amo. Nomás estoy diciendo una posibilidad. Esto es un poco más difícil, pero espero, ¿ayudó un poco o sigue siendo confuso? No, sí me ayudó. Normalmente el verbo subjuntivo termina en la E, como dije. Ame, ames, amemos, digamos que...
¿Cómo explicar? Básicamente hay que memorizarse, se llaman paradigmas. En español se llama paradigma a toda una forma que un verbo se conjuga en cada modo. Hay un paradigma para el modo imperativo. Por ejemplo, el modo imperativo es, el imperativo solo se puede usar en segunda persona del singular y plural en español. O sea, tú ama. Ustedes amen. ¿Entienden? Sí. Esos son imperativos. Ujú. Puedo dar órdenes usando otras formas gramaticales, pero ya no se llama modo imperativo. Por ejemplo, otra forma de dar órdenes es usando el futuro. Amarás. Tú amarás. Él amará. Entonces también se puede usar el futuro en forma imperativa. ¿Entienden? Ujú. Como un ejemplo, yo. Con los 10 mandamientos. Ujú. O yo quizás. Pero ese quizás no es un verbo, quizás es un No, adverbio. no. A ver, déjenme ver. Bueno, déjenme pensar. Se le digo la semana que viene. Está bien, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, miren, hoy me puse muy técnico, pero si yo regresara y lo simplificara todo, trataría de hacer algo como esto. Trataría de hacer algo así. Diría, ok. Me pongo a leer. Entonces yo pondría algo así como esto. Observación. La pregunta es, ¿qué dice el texto? Entonces yo escribiría, Pablo, porque fue Pablo el que escribió esto, le manda a los cristianos romanos que no deban a nadie y que se amen unos a otros. Por dos razones. Uno, mandato. Porque así cumplen La ley. Y dos, porque eso resume todos los mandamientos, todos los demás mandamientos. Así que, ¿qué hice aquí? Dije lo que dice el texto, o sea, esto, en mis propias palabras. Y al mismo tiempo respeté la estructura. Es un mandato y dos razones. ¿Observan eso? Sí. Hago lo mejor que pueda con eso. Lo que logra observar. Así empiezo. Oye, pastor, ¿y nunca te equivocaste? Un día no escribiste algo y después cuando pasó el tiempo y lo revisé dijiste, ay, como que no le atiné a la primera. Sí, pero no se preocupen, así empezamos todos. Pues no vas a acabar con una herejía porque estás en el texto. Si acaso un poco no preciso, pero no te vas a acabar con una herejía porque estás adentro de la Biblia. ¿Me entienden? Es cuestión de práctica. Ustedes dicen, es probable que después de que ustedes oyen lo que enseñó y dicen, pues el pastor lo dice bien fácil porque él sabe, pero yo me quedé más confundido que antes. Yo ni sé qué son los modos no, yo no sé nada de eso. Así se siente al principio. La cosa es empezar. No te tienes que saber toda la terminología, pero nomás tienes que decir, ok, estoy entendiendo un poco la lógica. Se trata de escribir y tratar de explicar la lógica interna del pensamiento, del pasaje ese. Y lo mismo hacer con lo que sigue y lo que sigue. Y luego cuando acabas tienes estas ideas, las pones todas juntas. ¿Cómo las pone el pastor juntas? Fíjense que yo no tengo nada de chistoso, yo no tengo nada de ingenioso, yo soy muy simplista. Todos mis sermones siguen más o menos la misma lógica. Yo digo, hoy les voy a enseñar 2 cosas y 3 explicaciones, o un mandato y 5 explicaciones, o 7 mandatos y 1 explicación. Y o sea, siempre empiezo igual. ¿Y qué es lo único que hago? Observo el texto, miro la estructura interna del texto
Yo lo que quiero es entender el texto. A mí no me importa impresionar a nadie, ni sonar ingenioso, nada. No, yo lo que quiero es entender lo que está diciendo ahí y que mis hermanos también lo entiendan. Punto. Por eso que acabo de decirles, mucha gente me admira y mucha gente me invita. Y no soy ingenioso y no. Lo único que trato de ser es ser fiel, ser un perro rabioso que no suelte el hueso. Así como así lo pongo. ¿Entienden? Sí, dice así, el que tenga problemas va a tener problemas con el texto, porque a mí no me van a poder negar que lo que estoy diciendo, ahí está en el texto. Ahí está. ¿Me entienden? Ok, ya seguiremos hablando de otras formas, pero vamos a seguir haciendo ejercicios en otras semanas. Carolina también me preguntó, Pastor, ¿algún día nos va a enseñar a hacer un estudio temático? Sí, puedo enseñarles a hacer un estudio temático. En la próxima oportunidad voy a tratar de ir más rápido para no atormentarlos con tanto tecnicismo, para que ninguno de ustedes se desanime. ¿Ok? Para mí está bien. Rápido, Pastor, a ver si mis notas que tomé son correctas, si me puede dar si algo que le puede agregar. Miramos la observación, la interpretación y la aplicación. En la observación, ¿qué dice, qué significa y cómo lo pongo en práctica lo que aprendí? Pero siento que en la clase de ahora lo que más fue y eso, bueno, la semana pasada fue ver las palabras conectivas. Ahora el enfoque fueron los verbos y entre los verbos hay reconocer que los dos modos, bueno, hay otro dijo, pero los más principales es los imperativos y los indicativos. Y los imperativos significan órdenes y los indicativos significan explicaciones. Y cuando podemos reconocer eso, vamos a ver que este verbo está dando esta ordenanza y luego la explicación por qué viene. Y la jerarquía de los verbos, pues siempre va a ser la orden, va primero, es la principal y la demás, las explicaciones, como segundo. Está muy bien el resumen con una excepción. Cuando dije en los indicativos nos explica por qué y a veces nos explica cómo. Dije, a veces nos dice por qué, a veces nos dice para qué, otras veces nos dice cómo. O sea que básicamente cuando dije los indicativos te revelan más o menos estas cosas de las palabras conectivas. El por qué, el resultado, el propósito, el contraste, la comparación, este tipo de relaciones. ¿Entiendes, Rafael? Sí. Es más que solamente un por qué, pero pueden ser muchas cosas, pero son explicaciones a fin de cuentas. Y básicamente quedaría en ese ¿Por qué? ¿Para qué? del lado izquierdo. Sí. Muy bien, gracias. Fue un buen resumen lo que tú tienes. ¿Alguien más quiere decir? Bueno, gracias. Yo creo que vamos a un ritmo porque eso sí es bien importante para mí. Le voy a decir de que esta clase de enseñanzas, pues sí, no están por ningún lado. Cuesta, la verdad, yo no he podido encontrar una enseñanza así. Y para mí esto sí es, vamos a decir, algo que sí necesito mucho. Bueno, me alegro de servirte. ¿Alguien más quiere preguntar o decir algo? Ok, entonces, vamos a llevar una tarea, por si quieren intentar poner en práctica lo que aprendimos hoy. En la próxima, nos vamos a ir a Romanos 14, que es el que sigue. ¿Ok? Versículos 1 al 12, donde habla esta perícopa, ¿se fijaron? No nos juzguemos unos a otros. Versículos 1 hasta el 12. ¿Está claro? Déjenme echarle ahí sus ganas y luego ya comparan lo que yo haga con lo que ustedes van haciendo. ¿Sí? Bueno, ahí está pues. Ok, vamos a terminar entonces con una oración. Le vamos a pedir a don Roberto Vilches que nos haga el favor de dar gracias al Señor y despedirnos. Amén. Padre bueno, gracias Señor. Te alabamos, Señor, tu nombre por tu bondad, Señor, por permitirnos estar juntos, Señor, para conocer de tus asuntos, Señor, de poder, Señor, observar, Señor, interpretar, Señor, y poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, que nos ayuda a entender, Señor,
para prepararnos para ser mejores discípulos, Señor. Gracias porque podemos estar reunidos por estos medios, Señor, y te damos gracias por esa bendición que tú nos das. Permite tu bendición para cada uno de nosotros y para reunirnos una vez más, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, gracias a todos. Échenle ganas en su lectura y en su estudio. Consigan su hojita de papel y ahí hacen sus observaciones que puedan y luego las revisamos. Que el Señor les conceda una buena semana. Ya los vi a todos ahí, a Javier y a todo el equipo. Saludos a todos. Amén. Saludos, buenas noches. Que pasen Buenas noches. Récord de Gusto asistencia. de verlos a Rosario y a Raúl también. Qué bueno que se conectaron. Y a todos los demás. Raúl y María, ok. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buen viaje. Buenas Nos noches. vemos el domingo. Bueno, el domingo. Adiós. Domingo.